Otro tipo de transductores de temperatura son las junturas PN de diodos y transistores. En este tipo de sensores se utilizan las características directas de un diodo que es dependiente de la temperatura y que varía, como sabemos, aproximadamente menos 2 milivoltios por grado centígrados. Por lo tanto, se puede utilizar una juntura como un sensor de temperatura. Las características tensión-corriente de una juntura polarizada directa se puede representar con esta ecuación, la relación corriente-tensión igual a la corriente directa igual a A por la exponencial de Q por B menos E sub G sobre K por T, donde, digamos, esta constante A es una constante que depende de la geometría de la juntura, Q, bueno, la carga del electrón, B es la tensión de la juntura, con que se polariza la juntura, E es la energía de la banda prohibida, T, bueno, la temperatura en grados Kelvin, y K, la constante de Boltzmann. Entonces aquí vemos que hay una relación entre la corriente medida, cuando la juntura está polarizada directa, y la temperatura. Y esta relación, como se puede ver en esta expresión, no es lineal. La variación de tensión típica respecto de la temperatura en diodos de silicio está en el rango entre menos 1,3 y menos 2,4 milivoltios por grado Kelvin para una corriente de aproximadamente 100 microamperes. Se trata de trabajar las junturas en este valor de corriente pequeño para evitar el autocalentamiento y que haya pérdidas por efecto Joule. A su vez, la juntura base emisor de un transistor tiene una característica más lineal respecto de la temperatura que una juntura PN de un diodo. Por lo tanto, por lo general, lo que se utiliza es un transistor y se utiliza esta juntura base emisor como el sensor de temperatura. Se utiliza uniendo el colector con la base. Este es básicamente la configuración del sensor de temperatura que utilizamos en el práctico para medir temperatura. Acá está el circuito práctico que vamos a usar. Si se fijan, el sensor de temperatura, que vamos a usar la juntura base emisor del transistor, está incluido dentro de un puente de Wheatstone y el diseño se hace de manera tal que la corriente que circula por el transistor está en el orden de los 100 microamperes. Luego tenemos otro tipo de transductores de temperatura que son los resonadores de cristal, que utilizan cristales de cuarzo para la fabricación de este tipo de sensores. Bueno, sabemos que los cristales de cuarzo tienen, digamos, tamaños y formas que determinan su frecuencia de oscilación. O sea, una vez que está cortado y dada la forma del cristal, ya no se puede utilizar a otra frecuencia. Bueno, esta frecuencia de oscilación de los cristales es una frecuencia muy estable. Y esta vibración mecánica del cristal se puede representar por un equivalente eléctrico que consiste en una resistencia, un capacitor y una inductancia en serie y que representan, digamos, las vibraciones mecánicas del cristal en paralelo con una capacidad C sub 0 que representa las conexiones eléctricas al cristal. Bueno, esta frecuencia de oscilación del cristal depende de la temperatura. Este tipo de termómetros son sensores de temperatura de alta precisión y alta exactitud. Y miden la temperatura midiendo la frecuencia de oscilación del cristal. Estos osciladores tienen cortes especiales en el cristal que hacen que se pueda obtener coeficientes de temperatura lineales con la frecuencia, de manera que la medición de temperatura se reduce esencialmente a la medición de la frecuencia de oscilación del cristal. La resolución de este tipo de sensores está en el orden de las 0,1 milésimas de grados centígrados, una exactitud de 2 centésimas de grados centígrados, en un rango entre 0 y 100 grados centígrados. Este tipo de linealidad hace que sea posible
una alta exactitud en un amplio rango de temperatura y como es muy estable, es suficiente un punto de calibración que normalmente se hace en el punto triple del agua. Un resonador a cristal se puede excitar con ultrasonido y su frecuencia de resonancia también puede determinarse usando un acople de ultrasonido. Cuando se aplica ultrasonido, que sea cercano a la frecuencia de resonancia, entonces se excita el cristal, por lo tanto, entonces en ese punto el cristal se excita y una vez que termina la onda aplicada, esa excitación decae y emite una onda de ultrasonido que es correspondiente a la frecuencia de resonancia del cristal en el medio que lo rodea. Entonces, este ultrasonido inducido se puede detectar a una determinada distancia y así es que esta técnica permite el sensado remoto de temperatura en un medio en el cual el sonido se puede propagar. Acá tenemos la gráfica de la diferencia de frecuencias respecto de la frecuencia de resonancia en función de la temperatura. Si se fijan, no tiene una relación lineal, aunque hay zonas en la cual la respuesta es lineal, y que lo que sí es que esta relación temperatura-frecuencia es muy estable y repetible. La ecuación que relaciona la frecuencia con la temperatura es esta que aparece acá arriba, que F igual a F sub 0, que es la frecuencia de resonancia del cristal, por 1 más A por T menos T sub 0, más B por T menos T sub 0 al cuadrado, más C por T menos T sub 0 al cubo. T sub 0, como decíamos, es una temperatura de referencia arbitraria que normalmente se toma a 25 grados centígrados y tanto la frecuencia de resonancia F sub 0 como las constantes A, B y C dependen de la orientación de corte del cristal. En este tipo de sensores lo que más interesa rescatar es su alta sensibilidad y repetibilidad, y no así la linealidad. Entonces, es decir, no es tan importante que la respuesta del sensor no sea lineal como la alta sensibilidad y repetibilidad que se obtienen con este tipo de sensores. Entonces, al no tener una respuesta lineal, basta con tener, por ejemplo, una lookup table, o sea, una tabla que me relacione el comportamiento del sensor en función de la temperatura. Luego tenemos los termómetros de mercurio, que son los más ampliamente difundidos, que en realidad desde la introducción de este tipo de termómetros de mercurio de vidrio, a principios del siglo XX, no ha tenido competencia, digamos, hasta hoy, por su confiabilidad, conveniencia, practicidad y, bueno, sobre todo bajo costo. Pero este tipo de sensores de temperatura no se puede usar en caso de que se necesiten respuestas rápidas, porque, como sabemos, es de respuesta lenta, cuando se necesite un monitoreo continuo de la temperatura, o un procesamiento de datos en una PC, por ejemplo. Por otro lado, digamos, no se elimina el problema de la contaminación en caso de rotura por el mercurio, etc. Acá tenemos algunos tipos de termistores intracavitarios que normalmente se utilizan. Por ejemplo, tenemos algunos esofágicos, etc. Por último, tenemos los termómetros timpánicos. Este tipo de transductores están relacionados, digamos, y miden la temperatura central del cuerpo. Normalmente se utilizan este tipo de sensores para el monitoreo durante anestesia y en unidades de cuidados intensivos. Tienen una rápida respuesta, son simples de usar y tenemos de dos tipos. Tenemos los sensores de contacto y los que no hacen contacto. En el caso de las pruebas, las puntas de prueba de contacto, utilizan sensores de termocuplas que, bueno, tienen la característica de ser prácticos y confortables, pero la desventaja de que este tipo de sensores
a veces, cuando no se usa con cuidado, podría producir perforación del tímpano. En el caso de las pruebas sin contacto, hacen uso del principio de infrarrojo, es un termómetro infrarrojo, y están basados en la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la intensidad de energía radiante en joules por segundo por unidad de área emitida por la superficie de un cuerpo, esta energía radiante aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo, en medida en grados Kelvin. Este tipo de sensores tienen una respuesta rápida, del orden de los 2 segundos. Tienen la desventaja de que algunos tipos necesitan ser calibrados antes de ser usados, y normalmente cómo se calibra luego, digamos, de usarlo, también colocándolo en un cuerpo, en el cuerpo del instrumento, donde hay instalado, o sea, tiene incorporada una fuente de radiación de referencia, a una temperatura dada de referencia. Estas temperaturas que se miden en el tímpano están correlacionadas con la temperatura de la arteria pulmonar, en un rango desde 34,0 a 39,5 grados centígrados, con un coeficiente de correlación de 0,98. O sea, que medir la temperatura en el tímpano digamos, tiene una muy buena correlación con la temperatura central del cuerpo. Y con esto terminamos la clase de transductores de temperatura. Muchas gracias.